Hace unos meses me estafaron en una clínica de fertilidad. Mi venganza, contároslo todo para que no os pase a vosotras. ¿Qué es lo moderno? Yo ya no sé. Hace tiempo que estoy de modé. Tengo dudas, no sé responder. Preguntaré a ChatGPT. Moderneces, las modas pasan. La tontería permanece. Moderneces, las modas pasan. Hola modernas y modernos, esto es Moderneces. ¡Viva! Bueno, yo estoy muy contenta de empezar este podcast. Carlos, aunque no lo parezca, también. Sí, yo estoy muy contento de empezar este podcast, pero por dentro. Para los que no me conozcan, yo no me sé expresar físicamente. Podríais poner aquí una patata y performaría mejor que yo, probablemente. Bueno, pero usas palabras como performar, que quedan como muy bien, muy modernas. Eso cuenta, eso cuenta. Pero no te sale hacer el No, yo nunca he sabido hacer ese tipo de sonidos. O sea, yo creo que hay de hecho algo en mi diafragma o algo que no me lo permite. o en tu personalidad, ¿no? Ambas, ¿no? Pero yo creo que hay algo físico. A ver, inténtalo. ¡Woohoo! Vale, Es no. algo que no... No contigo, Sí, vale. no sufráis por mí, que estoy contento. Será tu personaje, no te preocupes. Bueno, me voy a presentar. Soy Raquel Córcoles, autora del cómic Moderna de Pueblo, y este es Carlos Carrero, el reprimido o el rancio, o bueno, Ambas cosas me identifican. no, la verdad es que hemos empezado este podcast porque queríamos retrasar aún más el tema de tener hijos. Sí, bueno, desde que nos hemos conocido Raquel y yo como hace unos 14 años, yo quería tener hijos y ella no, y yo siempre decía que sí, que quería, pero como en unos 5 años, ¿no? Han ido pasando los años y seguían siendo 5 años, hasta el punto de que dentro de 5 años ya no podemos tener No, hijos. ya vamos tarde. Por eso, hace unos meses nos fuimos a una clínica de fertilidad, nos timaron y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Un podcast? Pues empezamos. Moderneces, un podcast de Moderna de Pueblo y Movistar Plus. Hoy, mentiras en la clínica de fertilidad. 3.000 euros por congelar óvulos, vaya pastizal. Si es para poder ser padres en un futuro, vale la pena. Ya nos toca. Hola, encantada, un placer. Hola, igualmente. Teníamos algunas dudas. No sé si con 38 años es buen momento. Siempre es buen momento para preservar tu fertilidad. Opacidad, solo te cuentan lo que les interesa. Y el tema de hormonarme me preocupa. ¿Qué va? No te enterarás de nada, eso es en el embarazo. Minimización de riesgos. Fue un huracán emocional. Por un tema de trabajo solo tengo 3 semanas para hacer el tratamiento, ¿me da tiempo? ¡De sobras! No hay ningún problema. Empezamos mañana mismo y en 3 semanas tienes la punción. Marketing por escalones. No te hablan del coste global hasta que estás metida hasta el útero. ¿Cómo ha ido? Lo normal para tu edad. ¡Fatal! Solo tienes que repetir el proceso unas 3 o 4 veces. ¿Perdona? A mí me daba muchísima pereza congelar óvulos, ya no solo por el dinero, que bueno, nos daba pereza, pero nos lo podíamos permitir. Aunque pica, ¿no? 3.000 pavos. Sí. A ver, si vives en Serrano, no, pero en nuestro caso, pues oye, nunca apetece. Pero lo que más me preocupaba era hormonarme, porque tengo mucho síndrome premenstrual y yo me imaginé encima inyectándome hormonas y dije, no me imagino escenario peor que ese. Sí, a los dos. O sea, porque es verdad que yo no quiero venir aquí ante un público mayoritariamente femenino y quejarme del síndrome premenstrual de mi novia, pero voy a hacerlo. No, pero es verdad que a Raquel le Sí. afecta mucho Sí, y para nosotros era una pereza tremenda afrontar un mes de lo que nos estaban contando. claro. ¿Qué pasa? Que con la excusa del podcast dijimos, este año estaremos liados. Así que para ser responsable toca preservar mi fertilidad, que es como le llaman ahora marketingianamente. Que también suena un poco en plan de te pones tu tapercito con tus óvulos, los dejamos en el congelador y cuando quieras, ¡cling!, los sacamos y ya puedes ser madre. Pues no es tan fácil. Nos hemos enterado de malas maneras. Sí, hay muchos asteriscos en esa afirmación y os los vamos a ir contando para que no os pase a vosotras. Fuimos a una clínica a informarnos, ¿no? Una clínica que es muy conocida, muy grande, muy famosa, pero no queremos denuncias. ¿Qué pasa? Que nos fuimos a informar al sitio donde nos venden ese tratamiento, entonces quizá no era la mejor idea, no éramos los más Sí. listos de... Bueno, yo presuponía cierta ética de una doctora, ¿vale? No pensaba como que le iba a preguntar y me iba a Sí. engañar en la puta cara para
venderme un producto que además no me iba a servir para nada. Nada, que fuimos ahí a que nos lo contaran, ¿no? Y solo nos contaron pues lo que les interesó y poco a poco hemos ido viendo qué técnicas tenían para colársela a la gente. Sí, el caso es que nos vendieron que podíamos preservar nuestra fertilidad por un módico precio de unos 3.000 euros y Mm, nosotros accedimos y nos metimos con poca información en el proceso. claro, pero lo compramos todo. De hecho, nos ofrecieron moderneces como que se llaman add-ons, ¿no? Que es como, ¿queréis IA? Y nosotros sí. ¿Queréis IA para comprobar no sé qué de los óvulos? Y Lo nosotros, compramos ¿cómo no todo. vamos a Sí. querer IA para nuestro futuro hijo, Claro, o ¿sabes? queréis que salga Pero bueno, mal, ¿no? nos Pues colaron todo lo que te pueden colar de sí, marketing. Pero sí, bueno, y no nos informamos nada, nos fiamos un montón. Al menos tenemos hoy contenido para sí. avisaros. Y luego los médicos se enfadan si vas tú con información cogida de internet, ojo. Claro, lo hicimos por Pero respeto. bueno, sí. El caso es que, bueno, cuando ya empezamos a rascar un poquito, porque empezábamos a olernos la tostada, sí que vimos en los foros que Mm. las opiniones sobre esa clínica específica, que oye, que vale, no todo clínicas y no todo doctoras, Sí, ¿vale? sí, que me escribió una Eh, doctora Moderna pero diciendo, oye, solo visibilizáis lo malo de las clínicas de fertilidad. sí, Desde aquí sabemos que hay grandes profesionales, sí. tías Pero implicadísimas. tened cuidado. Y lo que se repetía mucho era falsas esperanzas y ocultación de información, Mm, ¿vale? ¿No? 2 de 2, ¿eh? Nos han pasado. Nos ha pasado eso y mucho más. Y bueno, en nuestra defensa diré que no nos informamos bien porque nosotros no somos unos asquerosos y creemos No. que la gente no va a ser así. Esto Mm. tiene una explicación científica, ¿no? Que es un sesgo cognitivo, que tú te crees que los demás o tu manera de pensar solo puede hacer que entiendas a los demás a través de tu propio Claro, pensamiento. tú dices, yo no sería tan cutre, por lo tanto esta persona... Yo siempre busco explicaciones paralelas, en plan de no quería hacerlo, iba muy agobiada, se le olvidó decirlo. El caso es que luego ya es verdad que cuando madura, lo llaman madurez, ¿no? Es que vas viendo que la gente sí que es muy hija de puta y ya vas aprendiendo y para la próxima pues tienes más cuidado. Si te metes en los foros, ves a un montón de tías cabreadas y así estoy yo. Estoy como Shakira con Piqué, digo, es que de hecho me puse la canción de Bizarrap y dice, yo valgo por 2 de 22. Digo, es que es exactamente esto. O sea, yo entré en la clínica de fertilidad con mis ovarios perimenopáusicos y se frotaron las manos. Y así entramos un montón de mujeres cada año. De hecho, las españolas nos dejamos el año pasado en clínicas de fertilidad 645 millones de euros. Un pastizal, Una vamos. pasta. Sí. Sí, bueno, se están Y forrando. se están forrando, Mm. sí. Y de verdad una de 40 paga 2 o 3 veces lo que una de 22. Así Claro, que claro. ¿Cuál es la base del problema que yo tuve? Que me vendieron los resultados de que tendría una veinteañera. En plan, pues en un ciclo puedes llegar a sacar 20 óvulos. bueno, os lo vamos a contar Tú todo no. con mucho detalle, pero antes Mm, os vamos a explicar lo que es el marketing oscuro, mm. que son todas las técnicas que nos hicieron. Chin, chin. Chen, 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 chen. Son las técnicas que utilizan las empresas para conseguir que gastes más, que compres algo que no quieres, que no te puedas dar de baja y pagues un mes más o un año más, Mm. que por desgracia todos conocemos. Claro, es como cuando compras un billete y dices, bueno, me voy a, a Frankfurt, me la suda Frankfurt, pero está por 39 euros. De repente empiezas a pagar cosas y extras y dices, me ha costado 300 euros venir a Frankfurt y yo qué hago aquí. Exacto, esa en concreto es marketing por escalones y esa es, ya lo habéis visto en el vídeo, parte de lo que nos hicieron, que solo sepas una parte del proceso cuando tomas la decisión, pero luego vas diciendo otro poco, otro poco, otro poco y terminas pagando un pastizal, ¿vale? Vamos, al final son técnicas de manipulación. La primera técnica que hicieron con nosotros es esa, ¿no? Controlar el flujo de información, que era imposible saber la foto completa y solo sabías como el lugar del proceso en el que estabas. Y además preguntábamos a las doctoras, a 3 doctoras que teníamos delante, Mm. y nos respondían con monosílabos. Entonces tú al final vas dejando de preguntar porque decías, no voy a ser pesado, ¿no? Claro, tú tenías dudas y de repente pues notabas que o tenían mucha prisa o pensaba yo, esta persona cobra mucho, estoy gastando su Sí. tiempo. Estoy preguntando tonterías Claro. a 3 doctoras. Claro, sí, porque encima había 3. Entonces era como un poco intimidatorio. Sí, esa es otra técnica de manipulación, ambiente intimidatorio para desactivar tu resistencia. Si encima no hablaban, ¿qué hacéis No aquí? hablaban, no hacían falta 3, estaba claro. Sí. Pero si habéis visto la peli El Gran Dictador, cuando va a recibir a Mussolini, él prepara su despacho para que sea un ambiente intimidatorio, su silla más alta, un montón Mm. de historias. Luego en la peli llega Mussolini y le sale todo mal a Hinkel, que se llama. Y al final el que queda bien es Mussolini. Pero aquí a ellas les salió todo muy bien. Se nos comieron, pero Sí. solo cometieron un error. No sabían que lo contaríamos todo.
ante miles de personas. La venganza es un plato que se sirve frío. La cuestión es que el silencio era selectivo, ¿eh? Porque luego les preguntamos por otros temas y tenían ganas de rajar y estuvieran ahí un montón de rato. De repente se pusieron como muy contentas y empezaron a soltar la lengua, que daba Sí, gusto. porque les pregunté ¿qué cosas os pasan graciosas en la consulta? Me empiezan a contar que cada vez que viene un tío a hacerse un seminograma, que es la prueba de fertilidad del semen, pues bueno, lo típico que se tiene que encerrar en un cuartito, hacer un trabajito y que ellas, claro, están ahí esperando porque ya saben lo que va a pasar. Cada vez que viene un tío y sale por la puerta dice, perdona, como ahí, como escondiéndose en plan, me ha salido muy poquito, ¿sabes? Están como súper avergonzados de la muestra de semen que sacan, ¿sabes? Sí. O también nos dijeron que había otros que venían con el bote de casa y como medio lleno, que es en plan, pero señor, o sea, ¿cuántas pajas se ha hecho? Y además, esto hay que hacerlo aquí. Es que me imagino el señor ahí toda la semana en plan de, no puedo quedar, chicos, que me queda medio bote. Además que cuantas más Sí. te haces salen menos. Sí. Tienes que esperar un tiempo. Para Sí. quien no sepa esto, no sé, estoy explicando algo Vale, demasiado como que obvio, pero hay que sí, recuperar, ¿no? sí. A ver, la cuestión es que, claro, yo me imagino a los tíos ahí agobiados en el cuartito, en plan, me ha salido muy poco, me ha salido muy poco, y las de fuera como partiéndose el culo, en plan de, mira, otro que se está haciendo otra, ¿no? Porque tarda mucho. Yo sabía que lo del tamaño les preocupaba a los tíos, pero lo de la cantidad, Sí, también es un complejo, también es un complejo. Mira, he estado investigando y he vuelto a unos foros que la verdad es que no consultaba desde la pubertad. En la pubertad, cuando los hombres empezamos a ver porno y nos damos cuenta de que pues, nuestro miembro a lo mejor no es como el de los vídeos, pues como no quieres preguntar a otro amigo porque te van a empezar a llamar, yo qué sé, picha floja o lo que sea para el resto de tu vida. es que los tíos, eh, en lugar de consolaros, os hacéis bullying. Sí, sí, por eso al final tenemos que recurrir a foros. Y en este caso, en este foro, pues hay muchas consultas de hombres que preguntan por el tamaño, por ejemplo, del miembro, si está bien su miembro. Y hay doctores que en plan tranquilizador les dicen, sí, tu tamaño está bien, está perfectamente. Entonces la gente Ay, como qué doctores más majos, se ¿no? Que se relaja, se entran solo en relaja. los foros Sí, para seguro calmar. que es otro incel, no es ni un doctor que tiene ese foro como negocio. Pero bueno, el caso es que con el tema de la cantidad de semen ponía que lo normal son entre 2 y 5 mililitros, una cucharadita de moca, ¿vale? Independientemente de Eso es muy si poquito, ¿no? Como... es poquito, es poquito. O sea, si tú preguntas a otro hombre, Mm. o sea, no ha nacido el hombre que te diga que la cantidad de semen que se corre es una cucharadita de moca. Bueno, porque no saben lo que es una cucharita de moca, que me lo tuviste que explicar a mí. Tampoco, No sé, tampoco. Es una medida típica de recetas y la gente que no cocina no la suele conocer. no sé qué es. A Raquel se lo tuve que explicar porque no cocina. El caso es que entre las Sí. mujeres estas cosas os las preguntáis entre Claro. vosotras. A ver, tú imagínate con mis amigas, si me dice, tía, estoy rayada porque me veo las tetas muy caídas, pues yo le diré, las mías más, tengo fatal, yo qué sé. Sí. Pero con la lógica de hombre hetero, lo que tendría que hacer es decirle, aparta esas tetas que me tropiezo, ¿sabes? Vosotras os hacéis Sí. body shaming solidario y nosotros Claro, nos nos hacemos bullying. insultamos a Claro. nosotras mismas para calmar a nuestra amiga. Bueno, pues con lo que me contaron decidí que me compensaba el trato. Un mes de mi vida y 3.000 euros. Eso, para poder tener hijos en un futuro, dije, oye, venga, me da pereza, Ni pero tan mal. sí, compensa. ¿Qué pasa? Que cuando salgo del quirófano me vienen todas con una cara de funeral. tanatorios? Sí, sí, sí. O sea, estaban todas serias y me dicen, hemos podido sacar 4 óvulos. Y yo, pues genial. A ver, sí que es verdad que se suponía que habría más porque Sí. te miran los folículos y había como 12, 20. Pero estaban vacíos muchos. Sí. Pero sí, luego llegaste al cuarto y me dijiste a mí, No me han sé. dicho que 4 óvulos, pero me lo han dicho como si fuera un funeral. Yo dije, 4 óvulos, familia numerosa. Bueno, o sea, Carlos, que somos del Opus. Yo dije, no está tan mal, 4, Claro. alguno saldrá. Llamé a mi madre, que estaba en Madrid, y entonces nos fuimos como a celebrarlo. En plan de, mi madre, 4 nietos, llamando a toda la familia. Si me hubieran dado como una foto, se lo ponía ahí de fondo de pantalla. Bueno, estaba yo flipando en plan de, ha salido todo genial, qué bien que ha valido la pena. Bueno, me duró poco, ilusa de mí, me siento con mis amigas, que digo, es que ¿por qué no hablé con mis amigas antes? Y 2 habían pasado por congelación de óvulos. Y me dicen, pero 4 óvulos no es nada, Raquel. Mínimo tienen que ser 12 y recomendablemente 20. Y yo, ¿qué? ¿Perdona? Y yo, ¡ah! Entonces, claro, he aprendido, y bueno, me he enterado de esta manera, que un óvulo, para que acabe siendo un bebé, tiene que pasar como
7 cribas chunguísimas que son como el juego del calamar, ¿sabes? Yo digo, el juego del congelar, cuando me enteré de todas las fases que tiene que superar ese pobre ovulucito. Bueno, os dejamos aquí delante un gráfico porque es un rollo, así que si os interesa, paráis la pantallita. Pero en conclusión, el resumen es que Raquel tiene una probabilidad con 4 óvulos del 10-15% de llegar a tener un bebé. ¿He preservado mi fertilidad como me prometieron? Pues no, obviamente, porque tendría que repetir el proceso 10 veces, no 10, pero bueno, 3 o 4. Y aún así tampoco queda garantizado porque yo conozco, en los foros había casos de mujeres que tenían 20 óvulos congelados y que decía que se habían quedado todos por el camino. Tú imagínate, cuando tienes la confianza dices, 20 algunos sobrevivirá. Tampoco te lo aseguran, ¿eh? Abro paréntesis, tengo una amiga que le pasó lo contrario, solo tenía uno y sobrevivió a todo, ¿vale? Bueno, otra técnica de manipulación de la que os voy a hablar, la infantilización. Todo el rato cuando preguntábamos nos hablaban con un tono así como infantilizador, como no, eso no es así. Ay, no te enteras, Por ¿no? ejemplo, O sea, de claro, fondo. que te va haciendo igual, o sea, te va haciendo sentir tonto y al final pues vas dejando de hacer preguntas. Me trataron un poco como niña pequeña porque, por ejemplo, con lo de la hormonación yo me había informado porque era el tema que más miedo me daba, pero me despachó en un segundo. Me dijo, no. Claro, Raquel le preguntó que le preocupaba muchísimo eso y ella le dijo, no, eso es más en el embarazo. Que aparte de que estaba minimizando los riesgos, los efectos secundarios, nos estaba tratando de tontos cuando Raquel, o sea, sí que estaba informada de eso. Y a ver, los síntomas light no fueron. No lo fueron, os lo puedo asegurar. En cuanto comenzó a hormonarse, empezó el huracán emocional y apareció algo que hemos denominado resentimiento de desigualdad reproductiva. RDDS. Bueno, y empezó a obsesionarse con que yo tenía que congelar semen. A mí no me importaba de verdad congelar semen, pero en ese momento estaba como muy rayado, estaba medio depre y no me apetecía que el semen de ese momento tan rayado fuera el semen de mi futuro hijo. Un Porque argumento totalmente... Te Sí, sacaste precisamente la chorra. no, o sea, yo no me sentía bien y pensaba como Que con los las... pavos son súper creativos para escaquearse de lo poco que tienen que hacer. Bueno, como os digo, no era algo que conllevara mucho esfuerzo, pero para mí era como, pensaba que iba a ser como con las canciones, que estás pasando una mala fase, escuchas tu canción favorita en loop y luego te recuerda esa mierda para el resto de tu vida y dices, me ha jodido la canción. Y yo no quería pensar toda la vida que el semen de rayado era el semen de mi hijo. Tú Le imagínate que le... mirarías y cada vez que hiciera algo mal dirías, Claro, semen de rayado. Claro, te sale introvertido, semen de rayado. Te sale Jeffrey Dahmer, te sale medio psicópata, evidentemente, semen de rayado. La excusa. Bueno, voy a explicar un poco mejor lo que es el RDS, resentimiento de desigualdad reproductiva. Yo creo que lo conoceréis, ¿vale? O sea, cuando tienes una pareja que es un hombre hetero y tú pasas por algo relacionado con las hormonas, un embarazo o en mi caso un tratamiento de fertilidad o la propia menstruación y estás ahí viéndole tan pancho diciendo por qué no tiene que pasar por nada de esto, qué cabrón, y yo aquí jodida, pasándolo fatal, y entonces dices, ¡le odio! ¿Sabes, no? Tú me entiendes en parte, ¿no? Sí, lo entiendo. Bueno, y en mitad del proceso de congelar óvulos me están pinchando, me he pasado por quirófano, estoy amargada, básicamente, y viene él y delante de unos amigos dice, estamos congelando óvulos. Yo, ¿perdona? Es que tú no estás congelando óvulos, ¿sabes? ¿Por qué no es justo y por qué me chirría tanto que los tíos hablen en plural en cosas así como, estamos embarazados? Tú estás corriendo una maratón y de repente hay como un tío ahí comiendo ganchitos y te dice, estamos llegando a la meta. Tú no estás llegando a la meta, tío, estoy yo, ¿sabes? Bueno, yo creía que estas expresiones eran como lo correcto, ¿no? Como en el mundo va cambiando, que ya no se puede decir esto, ahora se dice de esta manera. Pues ahora yo oigo a la gente diciendo, estamos embarazados, y yo creía que era como la terminología adecuada ahora. No, es que a mí me chirría mucho, yo sé que muchos lo decís de manera cariñosa, estamos pasando juntos por este proceso, somos un equipo, pero no. Además, no sé cómo se podría decir, ¿sabes? En plan, aliada de gestante, ¿sabes? Aliada de embarazo, sí. Claro, o aliada de menstrual cuando estás jodida y vas a por chocolate, ¿no? ¿Quieres ser una aliada menstrual? Haz estos 5 cosas. Bueno, sabemos que estos términos dan un poco de cagalera, pero bueno, no hace falta que los usemos, es solo una coña. La cuestión es que hablar en plural me parece un poco, no sé, rancio, injusto y además... sobre todo porque sois muy egoístas, ¿vale? Entonces yo veo amigas que, por ejemplo, pasan por el embarazo, lo pasan fatal, casi pierden la vida en el parto y les dicen a sus parejas, ¿te parece que le pongamos mi apellido primero? No. ¿Por qué crees que a los tíos les cuesta tanto ceder en lo del apellido?
Pues mira, lo he estado pensando y la verdad es que yo así en plan aliade, lo primero que diría, o sea, porque es la persona que yo quiero ser, es, no me importa, por supuesto, que lleve Mm. tu nombre. Pero luego le das un par de Pero vueltas, ya así en ujú, soledad, y dices, no sé, es como, esto habrá que hablarlo, ¿no? O sea, o mm. por lo menos echarlo a suertes. Yo creo que cuando una cosa es así por defecto, aunque sea muy injusta, tienes esa sensación como de renuncia, ¿no? Bueno, es que se le llama, renunciar a los privilegios, que os Sí. cuesta. Claro, claro, pero como que tienes que romper el velo de que las cosas son así y muchas Sí, en veces plan, ¿se ha hecho así nadie toda la lo... vida? Claro, se ha hecho Ya así toda la está. vida. Mm. Como por ejemplo, o eso, o te crees que te mereces un aplauso, ¿no? Como este rollo de los padres que van al cole, a las reuniones y dicen, qué buen padre, Siempre perdona, viene él, ¿no? perdona, Mm, es lo que hace, lo normal, ¿no? Lo que hay que hacer. O cualquier otra basiquez. Por ejemplo, yo en nuestra relación, mm, yo siempre he cocinado, he hecho la compra y llevado esa carga mental, ¿no? mm, Es una relación compensada, Raquel hace mil cosas, o sea, no soy ningún héroe, mm. pero a lo largo de nuestra relación, o sea, yo siempre me he llevado piropos de todo Sí, el mundo bueno, por esto, en el ¿no? grupo, vamos, es que Carlos, ¿y Carlos? Es como Así si no que te cagaras encima y dijeran, es que es que Carlos, ¿eh? Carlos no se caga Increíble. encima y todos los novios heteros se cagan Sí. encima. A veces es un poco así la sensación. Nos fuimos hace poco a un viaje con unos amigos, ¿no? Nos fuimos a Portugal, a una casa Ah, sí, rural, sí, sí. y estábamos tres amigos, ellos con sus mujeres, con sus hijos, y bueno, allí los únicos, las únicas que cocinábamos éramos las mujeres y yo. Y bueno, Raquel limpiaba, es verdad, los Sí, yo platos. fregaba, ¿eh? Porque Sí, yo, claro, me sentía culpable, miraba sí, que todo el mundo estaba haciendo cosas y tu cerebro te dice, oye, haz algo vaga. sí. Pero los pavos no. No, y mis amigos estaban ahí con toda la pachorra. De hecho, había uno que yo flipaba porque decía, no siente culpa en absoluto. Luego otro muy gracioso, que además es un cachondo, hizo una barbacoa un Cachondo, red flag. sí, hizo una barbacoa un día y luego se pasó los 5 días diciendo: "Yo hice la barbacoa, yo hice la barbacoa". Claro, ya Y estaría. esto me recordó mucho a mi padre, porque mi padre a lo mejor llevaba el coche al taller o iba al banco y él decía: "Yo hago muchas cosas". Y es como: "Chato, no haces muchas cosas, esas cosas se hacen una vez al trimestre". Entonces, mensaje para novios hetero y novias caraduras, las cosas, las tareas que se tarda 1 hora a la semana y que no llevan carga mental, no son equiparables a las que se hacen todos los días. Muy bien, Carlos, muy bien por no cagarte encima. ¿Me merezco mi aplauso de Sí, sí, aliade o sí, no? por favor. Bueno, volviendo a la clínica, y ya para acabar la historia, a mí todo lo que vivimos me recordó mucho a un libro de Miriam Aguilar que se llama ¿Y ahora qué? Ella cuenta que se sometió a varias FIPS y no sabía cuándo parar, porque básicamente entre que tus amigos te dicen no te rindas, consíguelo, claro que sí, lo vas a conseguir, y que la clínica de fertilidad despliega 1000 tratamientos, 1000 opciones, 1000 maneras para que continúes, ella dice, es que me planté en el segundo tratamiento, creo que era, segundo o tercero, pero me costó muchísimo, porque al final todo está pensado para que no sepas parar una vez has empezado. Claro, cuando ya has invertido un montón de pasta, el Mm, momento en que lo dejas es como si hubieras perdido toda esa pasta y no quiere decir claro. que tengas más posibilidades si sigues. Y entonces ahí me encontré el punto de falsas esperanzas, porque cabreadísima con las hormonas dije, voy a llamar a la doctora. Entonces la llamo y le digo, oye, estoy muy decepcionada porque opacidad de información, todo lo que había leído en el foro. Y me dice, ay, lo siento, es que claro, como las mujeres vienen aquí muy animadas, muy ilusionadas, yo no quiero decepcionarlas, porque claro, si no se enfadan, ¿eh? Y a veces ya no sabes qué decir porque dices, es que yo no quiero que se me enfaden. Claro, infantilización total, porque es Claro, que no somos tontos. claro. Y yo digo, perdona, yo cabreada estoy, enfadada estoy. Tú lo que no quieres es que me enfade antes de que pague, ¿sabes? O sea, vaya jeta de persona. Y encima, yo llamé súper cabreada. Pues la tía casi me convence de hacer un segundo ciclo, porque dijo, pero es que ahora ya conozco tu cuerpo, va a ir mejor, la medicación la vamos a ajustar. Bueno, un montón de argumentos que yo colgué Sí. y pensé, hostia, es que quizá debería intentarlo porque quizá en la siguiente saco más óvulos y al final llego a 12, que son el Mm. mínimo. Estuve varias semanas pensándolo, que tenía la medicación que me sobraba en casa y me costó mucho tirarla porque decía, venga tía, inténtalo otra vez. Y ahora la justificación del día, porque encima es verdad que nos jode un montón, porque hace Así. unos años nosotros hicimos una viñeta de publicidad para una clínica de fertilidad. Tuvimos bastante hate, casi me Sí. cancelan. De hecho, alguna amiga borracha alguna vez me ha dicho, ¿cómo la cagaste con esa viñeta? Y yo, Sí, el caso es que cuando elegimos una colaboración, primero miramos que es un producto con el que no tenemos un conflicto moral, que usaríamos nosotros, "Mm". y luego tenemos una reunión con ellos y vemos si el mensaje que quieren transmitir nos cuadra. Y de repente nos llaman a esta clínica y claro, querían hacer una viñeta explicando
la reserva ovárica, que era algo que yo no conocía y me ayudó mucho a entenderlo, me encantó el tema. Claro, nos lo explicó una ginecóloga que sí. nos pareció muy honesta, muy maja, y nos pareció un tema que era de que te explota la cabeza, que no sabíamos Y nosotros. dijimos, vale, lo hacemos. ¿Qué pasó? Que a las seguidoras les entró una ansiedad reproductiva que flipas porque empezaron, claro, si tú les dices a tus seguidoras de 35 años que a partir de los 35 tu fertilidad cae en picado en cantidad y en cantidad y en calidad, pues claro, se alarmaron, se agobiaron, todos los Sí. mensajes era qué ansiedad, qué Me ha entrado agobio. mucha ansiedad, que es Mm, lo que se llama ansiedad reproductiva. mm, Y ahora que ya conocemos el engranaje de manipulación, pues no pensamos que fuera casual la elección de ese tema, sino que fue una parte más de todo esto que hemos visto mm. y que nos hicieron hacer ese tema para causar ansiedad Claro, reproductiva. porque luego al final era como, vente a hacer la prueba de reserva ovárica gratis a la clínica. Entonces Sí. era como mosquitos a la Bueno, luz, todas, pues seguro que les salió súper bien la acción, porque de hecho sí. nos han vuelto a llamar varias veces y hemos Nos han dicho que llamado no. 1000 clínicas, ya Sí, aprendimos la lección y hemos dicho que no desde ese momento, claro. Y vamos a subsanarlo también con este episodio, contando esto la a todo el antipropaganda. mundo. Bueno, siento si este episodio os ha generado ansiedad reproductiva, porque la verdad es que lo entendería. A mí me pasa a veces que de normal no quiero ser madre, pero de repente me agobio porque el reloj y la edad está ahí, ¿no? Y cuando me agobio digo, ay, Dios mío, si al final no puedo ser madre, me arrepiento, lo paso fatal y bla, bla, bla. Entonces lo que hago es ponerme algo que me calme un poco esa ansiedad. Y os quería recomendar la peli Salve María. No sé si lo habéis visto, tiene un Goya, la actriz es increíble. Me he leído el libro de lo mucho que me ha gustado la peli, que es Las madres no, y te quita toda la ansiedad reproductiva porque es una tía que pasa un posparto no muy agradable, no muy mágico. Y mira, ya tenemos un montón de pelis de madres luchadoras que lo darían todo por sus hijos, y en este caso pues no es así, ¿vale? Y también recordaros que si no sois de Movistar Plus, os podéis suscribir por 9,99 euros al mes. O 5 si compartís con un amigo, una amiga, un aliade o quien os dé la gana. Pero tened cuidado a quién seleccionáis porque las personas que yo conozco que comparten luego se quejan de que no les pagan. Yo creo que es como muy ruin tener que decir, Que no les da en el Bizum, ¿no? claro, y es como ruin decir, oye, no me has pagado los 5 euros. Y en cambio, Sí, el quedas que... tú de Sí, cutre quedas y tú el de cutre está cutre si siendo lo la otra pides. persona. Sí, tened cuidado, que sea de confianza. Bueno, pues hasta aquí nuestra charla. Muchas gracias, Carlos. Vamos a pasar a la entrevista. Adiós. Todo el mundo te dice, tienes tiempo, porque tenemos muy asumido que hay 1000 tratamientos de fertilidad y que podemos ser madres en cualquier momento. Da igual que tengas 37, 39, 42, no pasa nada. Pero eso es obviando que el 37% de las mujeres que se quedan embarazadas por tratamientos de fertilidad lo son gracias a la ovodonación. De hecho, la mitad de las mujeres que intentan ser madres a partir de los 40 lo son solo porque pueden comprar óvulos de otra mujer. Por eso me pareció tan interesante hablar con Julia Bertrán, que ha escrito el libro Querida Desconocida, que es una pasada. Se abre en canal para contar cómo se enfrenta una mujer a tener un hijo con el óvulo de otra mujer. Adelante, Julia. ¡Qué emoción! ¡Yujú! ¿Y eso no, este plató? Sí, lo estrenamos, ¿eh? Lo estrenamos, Julia. Un honor. Bueno, un honor. muchas gracias por venir desde Barcelona. Rápido, con el AVE. sí, Sí, 3 horitas y estamos aquí. Una confesión. Ahora que has venido en el AVE, ¿prefieres el vagón silencio sin bebés o ya que eres madre te da un poco más empatía, ¿no? Y te da igual? Silencio, por supuesto. Vale, Hombre, eso no cambia. Cuando se pueda, un poco de silencio, sí, sí. Claro. Sepulcral, además. Hemos venido ahí todo el mundo. Sí. Vale, vale. Es que, claro, hablas en el libro de que no querías ser madre, ¿no? Mm. Y de repente dices, no me reconozco, me ha estallado el deseo maternal en la cara y estoy aquí que tengo que conseguirlo sí o sí. Y a mí siempre me ha dado miedo que me pase esto, entonces quería preguntarte cómo detectar esos primeros síntomas, ¿no? Ya. A ver, lo mío no era tan tajante, no quiero tener hijos, sino era un Sí. más adelante, Vale. ya lo haremos, todo vendrá, porque mi vida ya pues era Movidita. suficientemente rica, ¿no? Sí, sí. Y tampoco nunca había tenido el instinto maternal ni me gustaban los bebés, ni de hecho ahora, me gustan Vale. míos, los otros no me gustan mucho, o sea que... Y un poco el factor principal fue que mi pareja sí que quería. Entonces, claro, cuando tu pareja pues le ves que tiene ese deseo, pues Claro. quieras o no, ese factor forma parte de la ecuación ya, ¿no? De la relación. Pero bueno, él sabía mi situación, o sea que en ningún momento tampoco me No te empujó. presionó. No, Claro, no. porque ¿Te a mí- imaginas ahora? A mí me ha pasado
que Carlos también quería y yo era como, no me voy a someter. Claro. Y también es verdad que entre mi madre que me ha dicho siempre, tú no tengas hijos, vive, como si fuera incompatible, ¿no? En plan, lo otro que es la muerte. Claro. ¿no? Y luego el feminismo, que de alguna manera, cuando yo pues me quité la venda, empecé a ver, bueno, ya lo veía en casa, que la vida doméstica, la vida de criar, la vida de cuidar... Es dura. Claro, digo, esto no me parece... mola, esto no mola. No mola. Entonces para mí era como ser un poco rebelde, ser como una tía que no iba a pasar por el aro. Claro. Pero es verdad que yo en el momento que con 40, ¿no? Me estalla este deseo en la cara, digo, ¿por qué he rechazado la maternidad durante tantos años? ¿Qué ha pasado ahí? Pero se puede construir también el rechazo maternal, ¿no? Claro. Y entonces yo ahí digo, tengo que ver por qué me ha pasado esto, ¿no? Y efectivamente, sé que hay muchos factores, mecanismos sociales y culturales que te inducen a rechazar o a retrasarla, ¿no? Ad eternum, y al final pasa lo que pasa, ¿no? Y uno de los factores es el feminismo, pero ahora no vamos a culpar el feminismo ni mucho menos, pero sí que es cierto que hubo un momento que las feministas tuvieron que rebelarse contra este destino obligado e ineludible que era la maternidad, y gracias a ellas ahora podemos decidir, ¿no? Claro. Yo no necesité el feminismo porque ya te digo que en casa tenía como a la Gloria Steinem en delantal diciéndome, tú no lo seas, tú trabaja. Por la mañana te levantabas, tenías a tu madre ahí. Te lo juro, ¿sabes? Con preservativos. Claro. O sea, no me ha hecho falta. Claro. Pero es verdad que me siento muy identificada con lo de que de un tiempo a esta parte estoy deconstruyendo mi rechazo para entender realmente si lo estoy como negando. Por eso quiero pistas de si este reloj, que ya no es biológico, ¿no? Entendemos, pero si este deseo de repente me aparecerá y me pasará un poco como a ti, que llegas a la consulta de la ginecóloga y te dice que vaya tacto la tía, ¿eh? Pero decir, esto es un desierto. ¿Qué te parece? Ahí mirándome los ovarios, ahí con un aparato frío dentro de la vagina. Pero Dios esto mío. Es un desierto. Y yo, pues, qué poeta. Señora, gracias. Me lo apunto para mi libro, ¿no? Exacto, mira, no hay mal que por bien no venga. Claro, hay que sacar un poco de, como yo, con lo de los óvulos. Sí. Inspiración en el drama. A ver, supongo que ese momento al que hay que enfrentarte a decir, oye, si quieres ser madre, no podrás serlo con tus óvulos porque te dijeron que era muy poco probable, ¿no? Claro, descubrieron con los análisis, ¿no? Que tenía una antimuleriana, que también es una palabreja de estas que vas descubriendo a medida que entras en estos procesos, ¿no? Una antimuleriana muy baja, 0,11, que es como miseria. O sea, desierto. Un desierto, un secarral, o sea, fatal. Sí. Y que entonces seguramente ya ni una fecundación in vitro funcionaría, ¿no? Es que te dicen eso y dices, ¿pero cómo? Pues si hay señoras de 50 años embarazadas, ¿qué está pasando aquí, no? Sí. Y bueno, pues luego ves que esas tasas de éxito, ¿no? Hay que mirarlas con lupa, ¿no? Y efectivamente, me hizo una in vitro, no funcionó y ahí tuve que decidir si compraba óvulos o no, que es algo que no me había planteado jamás en la vida, ni sabía que implicaba, ¿no? Claro, esos procesos. A mí me mola que en el libro te fustigas un poco, que es lo que yo haría. Sí, un poquito. Y le quitas un poco la purpurina al hecho de comprar óvulos, porque es verdad que en el feminismo se critica bastante, ¿no? El negocio de la explotación reproductiva y de alguna manera sabemos que esta es como la primera ficha, ¿no? Como está un poco más aceptado, pero ¿te revolvió un poco tus principios? Uf. Ahora podemos hacer un poco de broma, ¿no? Pero en su momento lo pasé muy mal porque sentía que me estaba traicionando. O sea, sentía que estaba traicionando mis principios básicos del feminismo, que es tener en cuenta las otras mujeres, un feminismo interseccional, ¿no? Sobre todo decir, si hay mujeres que están en una situación más precaria o más difícil, con más opresiones que la tuya, por favor, ten en cuenta, ¿no? O sea, y claro, en el momento en que dicen que necesitaré el óvulo de otra mujer, quiere decir que habrá una mujer más joven, seguramente en una situación más precaria económicamente porque necesitará esos 1.000 euros que te dan por comprar óvulos, ¿no? Que tendrá que pasar por un proceso de hormonación, que asumirá unos riesgos médicos. Digo, para yo cumplir mi deseo, voy a hacer que otra mujer pase por todo esto. Pues claro, ahí se me desmontó todo y tuve muchísimas dudas, muchos dilemas, muchas contradicciones que a día de hoy todavía llevo conmigo, ¿eh? Y claro, incluso teniendo estas contradicciones, tú decidiste tirar para adelante con la donación. Que personalmente, ¿qué es lo que hay? El debate, ¿qué es lo que ganó? Ganó el deseo. Claro, ganó mi deseo por encima de todas estas consideraciones.
Y a mí es lo que me generaba contradicciones de estoy priorizando mi deseo, pues quizás al bienestar de otra mujer, ¿no? ¿Cuál es el perfil de donante ahora en España? Porque bueno, yo vi que habías hecho ahí un trabajo de cualquier otra país, sí, bueno, o donación, vale, me dará pena que no se parezca a mí, pero ok, pero tú te metiste ahí a investigar todo lo que esas mujeres pueden sufrir, ¿no? Porque yo tenía que conocer más, porque como bien decías, ¿no? Está lleno de purpurina toda la narración, ¿no? Mujeres que quieren ayudar a otras mujeres, claro, ¿no? Decías, está socialmente más aceptado la donación, bueno, porque hay este recurso cándido que es el del altruismo, ¿no? Porque la donación en España tiene que ser altruista, anónima y con una compensación económica. Claro. Que ahí ya ves que hay una ambigüedad rara, porque si es altruista, porque hay una compensación económica, ¿no? Yo recuerdo cuando me mudé a Madrid, en plan Moderna Pueblo recién llegada, en las vallas de metro ver dona óvulos, 600 euros, claro. Y decía, bueno, tenía la beca Séneca para estudiar en la uni, digo, pero iba fatal de pasta y siempre tenía como en mente en plan, bueno, tengo esto, pero nunca lo llegué a hacer. Al final es una cosa que yo decía, lo harás cuando no tengas más remedio, pero en cambio tú decías que a ti te dijeron, la donante ha sacado 8 óvulos, ¿no? Y no te lo crees. Decido comprar los óvulos, hacemos todo el proceso de hormonación y extraen, claro, porque yo también me hormono, se hormona la donante y la receptora a la vez, ¿no? En el caso de que sea una donación en fresco, se llama. Yo no sabía que existía eso. Sí. Yo pensaba que estaban congelados y los sacaban. Hay esas dos opciones, sí. Hacerlo en fresco o en congelado, vale. Madre mía. Es bien el supermercado, ¿eh? Sí, ¿y tiene alguna ventaja lo del fresco? En principio sí, porque no hay que descongelar los óvulos, que como también sabemos, hay un gran peligro de que se malmetan los óvulos ahí, ¿no? Entonces, claro, no pasas por ese proceso de vitrificación y desvitrificación, ¿no? Entonces, en mi caso fue en fresco y me dijeron desde la clínica que habían extraído 8 óvulos, de los cuales se habían podido fecundar 4. Y yo en ese momento dije, pues qué bien, fantástico. Y luego, no, con todo el proceso de investigación y tal, supe que la media de extracción de óvulos de las donantes acostumbra a ser unos 15, ¿no? Entre 10 y 20. Porque son 20añeras. Claro, tiene 20 años la donante. Entonces, claro, dije, entonces, ¿qué ha pasado? Seguramente, ¿qué ha pasado con los 10 otros restantes? Pues que se los debieron dar a otra receptora. Pero eso a mí nadie me lo dijo. Todo esto son especulaciones, ¿eh? Claro. Pero es que un poco la opacidad de esta industria por ahí, claro. genera que comiences a desconfiar. Claro. Entonces yo digo, ¿por qué no nos hablan más clarito? Y como personas adultas, ¿no? Y ¿tú no sabes quién es ella o sí? No, es imposible. En España por ley es anónimo en España. De hecho, es de los pocos países de Europa en que todavía se mantiene el anonimato porque va cayendo, ¿no? Por las quejas y por movimientos sociales. Cada vez está cambiando la legislación en Europa y en España es anónimo. Por tanto, no sé quién es esta persona. Simplemente sé el día que me hicieron la transferencia del embrión, me dieron un papelito y ponía edad, 20 años, 1,61 m, escrito a mano además, 52 kilos, ojos verdes y morena. Qué fuerte. ¿Y no te pasa de ir mirando en el metro en plan calla. Esta chica podría ser? Bueno, me pasó una cosa que haciendo las entrevistas con donantes para el libro, hice una entrevista por videoconferencia, digamos, y de repente, de hecho lo explico en el libro, y de repente, visionando la entrevista, le digo a Roger, a mi pareja, ostras, se parece a Jun, que mi hijo se llama Jun, se parece a Jun esta chica. Digo, podría ser su madre quizás. Y luego dije, ¿qué estoy diciendo? O sea, es su madre. O sea, claro, bueno, su madre genética. Su madre ¿no? genética, que en realidad era imposible, pero que sí, que esta cosa de la... Como un fantasma que te acompaña, ¿no? A mí me impactó mucho que decías, miro a mi hijo, le estoy amamantando y a la vez pienso, no soy su madre, ¿no? O su padre es más padre que yo. Y te invaden ahí pensamientos intrusivos, no sé si se pasan al cabo de unos meses o cómo progresan. Yo creo que esto cada una lo vive a su manera y esto que cuentas es el duelo genético, que también es algo que yo desconocía antes de encontrármelo. Y sí, yo no tuve el duelo genético previamente porque a mí el hecho de que no tuviera mis genes pensaba, bueno, ¿qué más da? ¿No? Así como a mi pareja le importaba más y sí que tenía sus genes, pero no creo en el determinismo genético. Pensaba, bueno, oye, pues... cómo lo eduquemos, lo que vivirá será más importante, ¿no? que lo que lleva... Pero
Sí que es cierto que cuando nació y cuando lo tienes en los brazos, ¿no? Y comienzas a criarlo, pues de repente hay todo un peso, ¿no? Histórico de cómo hemos creado los vínculos en Occidente, que es a través de la sangre y de los genes, que parece que lo tengamos superado, pero de repente aflora ahí, ¿no? Y sí que eran sensaciones de... como de distancia, ¿no? De distancia con esa criatura. Lo que pasa, que luego también pensándolo, yo creo que es una extrañeza que le debe pasar a todas las madres, incluso las que tienen vínculo genético con sus hijos, porque también es una criatura que no conoces de nada, ¿sabes? Claro. Pero ¿qué pasa cuando tienes un hijo cuando tienes esta incógnita, cuando no sabes estos genes de dónde vienen, se acaba convirtiendo en un agujero negro que todas aquellas cosas que no entiendes las atribuyes allí, ¿no? Tú lo explicas en el libro de una manera preciosa, en la que entras en casa de tu abuela que había fallecido hacía poco, ¿no? Y te vienen los recuerdos de lo que habéis vivido juntas en esa casa y dices, es que es mucho más lo que hemos compartido que la sangre, ¿no? Sí. Y parejas lesbianas que una ya asume que no tendrá su genética y eso queda totalmente como despreciado. Es un conflicto muy de parejas heteronormativas, claro, porque una pareja de lesbianas ya parten de esa base. Claro. Seguro que habrá un componente genético que desconocemos, ¿no? Sí. En cambio, para nosotros que tenemos lo que dices tú, unas expectativas, y mira que yo no las había tenido, o creía que no las tenía, pero de repente afloran ahí, claro. ¿Sabes? Bueno, y es la primera vez que quizá tienes que ser la no normativa, porque te vendrá la gente, imagino, a decirte, ay, tiene tu nariz, ¿no? Sí. Porque todos decimos, lo primero que hacemos al ver un bebé es decir, ¿de quién es qué, no? Sí, y eso pasa. ¿Cómo lo vives? A mí me lo han dicho varias veces, no que se parece a mí, porque como os digo, no se parece en nada, pero tengo una vecina que me dice, es que es igual que Tamara, y me dice, es igual que tu madre, y yo digo, Lourdes, no puede ser. Pero se lo dices, se lo explicas. Sí, le dije, Lourdes, no puede ser, porque es que, mira, es que es fruto de una forma de óvulos, o sea, no tiene mis genes, es que es imposible, y ella, no, es como tu madre, es como tu madre. Se supone que hay como transferencia genética en el embarazo. La epigenética, ¿no? Sí, dicen que eso pasa, pero que eso no se traslada a los rasgos físicos, es otra cosa, ¿no? Sí. La verdad es que yo hasta ahora he intentado ser como bastante pedagógica, incluso como me lo tomo con un poco de militancia, de decir, ¿por qué esconder esto? ¿No? Vamos a visibilizarlo. Claro. Porque yo no lo vi en ningún lado, ¿sabes? Y me lo encontré ahí como una bofetada y dices, me hubiera gustado que quizás otras mujeres lo hubieran explicado antes, pero también tengo mis dudas, ¿sabes? Porque al final estoy implicando a mi hijo. Entonces, y de hecho estar hablando contigo de esto también me genera dudas, de decir, no es solo mi vida, estoy hablando de la identidad de mi hijo, ¿no? Lo que pasa que... Bueno, yo a título personal estaría súper orgullosa de que fueras mi madre, así Raquel, muchas gracias. Es verdad, o sea, imagínate tener una madre que jamás se ha planteado nada sobre esta cuestión, que ha ido a la clínica, vale, muy bien, y que luego no sabe ni expresarlo, ni... Supongo que tú tendrás como un plan de cómo contárselo, o sea, habrás pensado en 1000 cosas, piensas en todas las implicaciones hacia él. Hombre, totalmente. Y de hecho lo pensé antes de decidirme, que quizás son de los que menos se tienen en cuenta, ¿no? De cómo afectará esta decisión a la criatura. Porque además ahora ya vemos, ¿no?, que hay muchas asociaciones de hijos por donación, hijos y hijas por donación, que ya están diciendo queremos saber la identidad de nuestros padres, pero por tener un conocimiento, ¿no?, de nuestros orígenes genéticos. Esto, claro, evidentemente está pasando ahora porque es cuando... Y no pueden tenerlo, además. No, claro. Están pidiendo que cambie la ley. Pero bueno, no será de manera retroactiva tampoco. Mis dilemas, ¿no?, a la hora de la ovodonación era por dónde tendrá que pasar la mujer que done los óvulos y sobre todo también cómo afectará esto a la criatura que va a salir de este proceso. Y luego también alimentar una industria como la de la reproducción asistida, que sabemos que cada vez está en auge, que hace mucho dinero, que cada vez es más extractivista. Entonces, a ver si les metemos un poco de caña y son un poco más transparentes. Y volviendo a lo de tu hijo, ¿qué plan, por si nos escucha alguna mujer que está en tu situación y tú que eres tan lista, ¿cómo vas a enfocar la comunicación de normalizarlo, no? Sí, yo le dije a mi amiga, ¿cómo lo harás? Dice, no lo he pensado. Ya. Yo lo que hago es me contacto con gente que es mucho más lista que yo, eso es lo... Y he ido preguntando, ¿no? Y he ido preguntando tanto a antropólogas que se dedican a acompañar familias que han tenido que acudir a estos procesos, ¿no? Y también a otras mujeres que han pasado por estos procesos. Y, por ejemplo, las antropólogas me contaban que la mejor manera es normalizarlo desde el principio.
¿no? Que dicen entre los 3 y los 7 años se ve que es cuando el niño configura como su mundo. Entonces, claro, lo está aprendiendo absolutamente todo es nuevo. Entonces, si durante ese proceso tú ya le vas introduciendo esta idea de manera natural, no hay un efecto revelación, un efecto sorpresa. Claro, entonces, casos muy pequeños, evidentemente. Claro, ¿qué cuento le dices? No, entonces yo no le hablo específicamente de esto, pero sí que lo hablamos con naturalidad en casa, entonces me inquieta y sí, pienso en ello. Lo que pasa que, bueno, mira, hablando con Silviana Anclares, con esta escritora que te cuento, que es una de las primeras periodistas que habló muy abiertamente de que ella tenía 2 hijos por ovodonación, ella me contaba, yo quiero verlo como una oportunidad para hablar de manera muy franca y muy honesta con mis hijos de todas las dudas, todos los dilemas y las contradicciones que tuvimos, ¿no? Por todos estos temas pues, de mercantilización. Entonces me parece como muy bonito el compartir con los hijos las dudas, las contradicciones. Mira, no sé si lo hicimos bien. Sí, pero es lo que hemos hecho. Es lo que nos encontramos. Y creo que poder compartir eso con un hijo, al final desde la vulnerabilidad y desde la duda y desde tú cómo lo ves, cómo te sientes, qué necesitas. Claro, y ojalá poder acabar haciendo coñas, ¿no? En plan de, bueno, cuando se queje de ti le dices, bueno, al menos tú no lo has heredado. Buena ¿no? esta es buena, no lo había pensado. Eso sería como ya, pues oye, normalizarlo. Para cerrar un poco todo, tienes un texto increíble en el libro que dice, ¿no fracasan nuestros cuerpos o quién fracasa? ¿no? Quizá individualmente tú puedes decir, he fallado, he esperado mucho, pero ¿dónde encuentras tú el fracaso? Bueno, yo creo que ya hemos ido comentando algunas cosas, ¿no? Pero está claro que el fracaso no es individual, sino que es un fracaso colectivo, de no estar realmente contemplando lo que necesitamos para reproducirnos. Es que también lo explico en el libro, o sea, la cuestión no es ir en contra de la reproducción asistida y de la donación de óvulos. Al contrario, o sea, vamos a aprovecharnos de los avances científicos, evidentemente. Lo que pasa que tenemos que decidir cómo hacerlo de manera que garantice el bienestar de todas las personas que forman parte de estos procesos y que no sean unas clínicas y un mercado quien esté decidiendo por nosotras. ¿no? Entonces, yo creo que ahí es ¿no? Donde tenemos que poner el foco en cómo mejorar estos procesos para que tanto las criaturas como las donantes, como las mujeres que tenemos que optar a estos tratamientos, pues tengamos nuestros derechos garantizados y un bienestar, ¿no? Pues nada, mil gracias por contribuir un poco a que este relato avance. No sé si estaba hemos puesto luz en tus dudas. O no caos, sé. O sea, bueno, que empiece el debate. Mira, bueno, que continúe el debate porque hace años que ya lo habéis abierto. Bueno, modernas y modernos, muchas gracias por haber escuchado la entrevista. Ya sabéis que en 15 días tenemos episodio nuevo. Primero en Movistar Plus y una semana después en Spotify y YouTube. Mil gracias, Julia, por venir desde Barcelona. Julia. Yo me lo he pasado increíble, aunque sea un tema tan serio, me lo he pasado bien. Espero que tú también hayas estado a gusto. Muchas gracias, qué honor estrenar esta mesa y este plató. Sí. Ojalá os guste el episodio, dejadnos comentarios, dadnos engagement y estas cosas. Intentad ser comprensivas, porque hemos intentado ser honestas y transparentes en un tema que sabemos que tiene muchas implicaciones. Nos vemos en el siguiente episodio. Mil gracias, modernas.